Vení, pasá, que antes del Zoom con Papá Noel hablamos un ratito sobre petróleo. El petróleo es un hidrocarburo. Sus derivados tienen amplios usos, pero podríamos decir que el principal es la energía. En el mundo existen países que son productores de petróleo y países dependientes de aquellos que producen petróleo. Los países productores son aquellos que poseen el petróleo como recurso natural y los dependientes son aquellos que necesitan comprar petróleo para abastecer a su población. Los países productores primero abastecen su mercado interno y el excedente de petróleo lo venden a los países consumidores. Los mayores consumidores mundiales son solo 5 países, en los que se nuclea el 57% de las importaciones mundiales de petróleo. Con fines académicos podemos dividir a los países productores de petróleo en dos: los países miembros de OPEP con el 40% del mercado mundial y el resto de los países. Acá podemos nombrar como ejemplo a Estados Unidos. Es el mayor productor mundial y también el mayor importador, ya que con su propia producción no logra abastecer su mercado interno y necesita comprar. En la conferencia de Bagdad del año 1960 se crea la OPEP, una organización permanente intergubernamental de países exportadores de petróleo. Su sede actual está en la ciudad de Viena. Los miembros que integran la OPEP se dividen en países fundadores, países con plenos derechos y países observadores. Los miembros fundadores son aquellos que se reunieron en la ciudad de Bagdad en 1960 y crearon la organización. A partir de 1962 y con algunas altas y bajas, se incorporaron los países con estatus de miembros con plenos derechos. Actualmente son 8. También hubo países que participaron por un determinado periodo de esta organización. El último en retirarse fue Ecuador el 1 de enero de 2020. Por último, nombramos a los miembros observadores, que son 7, y entre ellos se encuentra México integrando esta categoría. Uno de los objetivos de OPEP es regular políticas petroleras entre sus países miembros con el objeto de garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo y el abastecimiento eficiente y regular para los países consumidores. Esto en castellano significa que establece cuotas de producción y sostiene precios altos con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad posible. Esto es la OPEP en números. Representa el 43% de la producción mundial. Contiene el 81% de las reservas petroleras del mundo y realiza el 35% de las exportaciones. Venezuela es el único país latinoamericano miembro de OPEP, pero no es el país que más produce en la región. En abril de 2020 se realizó por teleconferencia una reunión ampliada de OPEP, en la cual se acordó un recorte de la producción para normalizar el precio del petróleo. Es la primera vez que Argentina participa de una de estas reuniones. Lo hizo en calidad de observadora, y la invitación fue debido al potencial de la mega reserva que representa Vaca Muerta. América Latina alcanza el 12% de la producción mundial, sumando solamente los 6 países que más producen en la región. Brasil, México y Venezuela son los países que más producen en la región, superando ampliamente el 1.000.000 de barriles anuales, mientras que Argentina se ubica en el puesto 29 a nivel mundial. Todos estos países latinoamericanos poseen empresas estatales dedicadas a la industria del petróleo. La empresa brasilera se llama Petrobras y es una empresa semipública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada. Pemex es la empresa mexicana. Es estatal, productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México. En Venezuela, la empresa estatal PDVSA se ocupa, además de los negocios del petróleo, de la industria química, petroquímica y del carbón. Ecopetrol es una empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el recurso hidrocarburífero de la nación colombiana. La empresa ecuatoriana se llama EP Petroecuador, pero poco pudimos saber de ella porque su página oficial solicita datos personales para acceder a la información. Argentina fue pionera en la materia.
crea la primera empresa YPF en 1922. Actualmente es una sociedad anónima integrada por el 51% de capital estatal y el 49% restante cotiza en bolsa. Todas estas empresas obtienen en forma de ganancia lo que se denomina renta petrolera. Este concepto está conformado por ingredientes geopolíticos, tecnológicos, el inventario de reservas petroleras, fenómenos climatológicos, costos impositivos y la incidencia de los mercados internacionales. El secreto mejor guardado de la industria petrolera es la estructura de costos reales y la incidencia interna entre los diferentes segmentos de la actividad. El precio del petróleo se forma de transacciones spot. Esto significa que son instantáneas, al contado, a término y a futuro. A la renta petrolera se la apropian los gobiernos y los grupos económicos concentrados y no derrama en beneficio de los habitantes, sin dejar de lado que existe una interdependencia entre los países importadores de petróleo y la industria del petróleo internacional. Poniendo el acento en las características del petróleo como bien agotable, escaso y estratégico, y la trascendencia que tiene el suministro de energía y la seguridad de los precios, es que este tema debe constituir un asunto de Estado, y no dejarse sometido a las fuerzas del mercado y a la voluntad exclusiva de las empresas privadas. Se necesita una adecuada planificación como política de Estado que no dependa del poder del gobierno de turno.